Ahora vamos a ver, hasta ahí ya llega el tema de probabilidad clásica. Y nosotros tenemos que empezar a ver la probabilidad frecuencial. O sea, esta siempre es bastante sencilla. Número de casos favorables, vuelvo a repetir, sobre el número de casos posibles. Pero para eso tengo que tener esto asegurado. Las tres condiciones de la probabilidad clásica. Y obviamente de que el espacio muestra, como nos dice acá, siempre esto es aplicado para espacios muestras que sean como finitos. Para los infinitos no le podemos aplicar la probabilidad clásica. Ahora, vamos con la probabilidad frecuencial. Bueno, en otros libros también se la llama probabilidad frecuencial o probabilidad empírica. O también se le suele llamar probabilidad a posteriori. ¿Alguien sabe qué significa empírico o no? Agarren mi celular. ¿Algo histórico? ¿Ah? ¿Algo histórico? No. Empírico. La física, por ejemplo, es una ciencia empírica. En cambio, la matemática no es una ciencia empírica. Algo así como usted va a hacer la experiencia. Claro. Perfecto. Para poder, los físicos, para poder dar sus resultados, tienen que realizar las experiencias, ¿entiendes? Generalmente. En cambio, en matemática nosotros no realizamos experiencias, realizamos demostraciones. Esa es la diferencia entre una y la otra. Una es una ciencia formal, la otra es una ciencia empírica. Bueno, y esta probabilidad se llama, de nuevo, vuelvo a repetir, frecuencial, empírica o a posteriori. Y bueno, ¿por qué le vamos a llamar así? Veamos qué nos dice la introducción. Dice: para poder comprender el concepto de probabilidad frecuencial, ahí le falta una L, perdón, vemos los siguientes ejemplos. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. ¿Qué probabilidad tiene un cierto tipo de chinche de caer con la punta hacia arriba o hacia abajo? ¿Saben cuál es la chinche o no? ¿Ustedes conocieron las chinches o no? Yo sí conocía porque en la primaria trabajábamos, en la secundaria muchos con chinches. Pero bueno, hoy en día ya casi no tanto. Pero... Es como un clavito, pero más cortito. sí, y que tiene Se lo usa, por ejemplo, para clavar afiches, para clavar, qué sé yo. claro, encima de Tergopol, Claro. para hacer los muñequitos esos con movilidad para los chicos. Chiche puse. Sí, me sale chiche gel. Bueno, este es el animalito de la chinche, ¿no? No, acá no va a haber ninguno, parece. Justo, bueno, en este caso no me va a dar el... ahí está, chinche clavo. Estos, ¿ven? ¿Se ve o no? Entonces, si yo tiro una chinche, acá hay otras, ¿ven? Un poquito más con zoom. La chinche puede caer así. ¿Ven? Con la punta para dónde? Para abajo. O la chinche también podría caer como con la punta para arriba. O sea, dada vuelta, uno diría. ¿Entiende o no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo, qué probabilidades hay de que caiga para abajo? ¿Y qué probabilidad hay que caiga para arriba? Porque en este caso, como la chinche no tiene una forma simétrica, entonces uno diría, y bueno, ya no estoy en la probabilidad clásica, porque al no tener una forma simétrica, entonces de seguro va a haber
un lado del que va a caer más que del otro. O puede ser que no, ¿no? Pero yo no puedo decir que tienen igual probabilidad. Porque para eso debería saber que esta chinche tiene igual probabilidad y no me lo dice el ejercicio. Entonces, sigamos leyendo a ver qué nos dice. Dice, no lo sabremos a menos que nos decidamos a experimentar con ellas o le preguntemos a alguien que lo haya hecho. Entonces, ¿ven? Yo no voy a saber cuál es la probabilidad que tiene de caer hacia arriba o caer hacia abajo si yo no me pongo a practicar con la chinche, a tirarla, o no le pregunto a alguien que lo haya hecho. ¿Se entiende? Entonces, sigamos leyendo. Dice, si dejamos caer 100 veces una chinche y 37 de ellas caen con la punta hacia arriba, estimamos que la probabilidad de este suceso será del 0,37%. ¿Por qué? Porque una vez que ya experimenté, ¿cuántas veces? Experimenté 100 veces tirando la chinche. ¿Se entiende? Y de ellas 37 cayeron hacia arriba. Entonces la probabilidad de ese suceso de que caiga hacia arriba es el número de casos favorables, que sería 37, dividido el número de casos posibles, que es 100. Ahora sí, yo divido a 37 sobre 100, eso nos va a dar 0,37. En este caso sí me da un decimal finito. Ahora dice, pero si dejamos, dice, caer 10.000 veces la chinche, obviamente, y obtenemos que 4.078 veces cae hacia arriba, estimaremos que su probabilidad es de 0.4078. ¿Y qué vamos a decir? Y esta estimación es más segura que la anterior. ¿Por qué vamos a decir que es más segura que la otra? Y porque justamente probé más veces al tirar la chinche. Y dice, y así sucesivamente podremos ir mejorando nuestra convicción sobre el valor que le asignamos a la probabilidad de este suceso. O sea, hasta este momento yo sé que esta probabilidad es mucho más acertada que esta otra. ¿Se entiende o no? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque aumenté el número de experiencias. Acá experimenté ¿cuántas veces el lanzamiento? 100. Y acá en cambio experimento 10.000 veces el lanzamiento. Y así uno va a ir diciendo, bueno, a medida que el número de veces que yo experimente vaya creciendo, esa probabilidad va a ser mejor, más acertada. Bueno, de esta manera dice, hay sucesos para los cuales la única forma de asignarle una probabilidad no es experimentar y darle la probabilidad del valor de la frecuencia relativa obtenida. Porque acá apareció un concepto que nosotros ya habíamos visto en estadística, que era el de frecuencia relativa. ¿Se acuerdan cómo era la frecuencia relativa? Era, en este caso la frecuencia relativa sería, esto sería el n grande y esto sería la frecuencia absoluta. Y la relativa se obtenía haciendo ¿quién? El cociente entre la frecuencia absoluta y el n mayúscula. Y acá el n mayúscula va a ser 10.000 y la frecuencia absoluta va a ser 4.078. Y entonces la frecuencia relativa es de dividir, se obtiene de dividir este número por este. Bueno, dice, con esto dice podemos ver que la experiencia es una referencia válida, dice, para asignar probabilidades y que es mejor, cuanto más larga sea. La pregunta que ahora nosotros nos vamos a responder, nos vamos a hacer es la siguiente. Pero ¿hasta qué punto es buena? O sea, ¿cuándo yo voy a considerar que el número de veces que debo realizar ese experimento es bueno? Porque obviamente uno dice, cuanto más grande sea las veces que vos tires la chinche,
mejor va a ser la aproximación de la probabilidad. Pero uno dice, bueno, pero yo no estoy toda la vida para andar tirando una chincha. ¿Se entiende o no? Entonces, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si un dado aparentemente correcto, es decir, legal, es lanzado varias miles de veces y las frecuencias relativas de sus caras son muy distintas de un sexto, ¿qué significa? Un sexto sería la probabilidad clásica. Si nosotros suponemos que el dado es legal, la probabilidad de que salga una cara es de un sexto, porque es 1 por el número de casos favorables y 6 por el número de casos posibles. Entonces nos guiamos, dice, por la experiencia realizada o hacemos prevalecer la ley de Laplace. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a guiar por la experimentación, eso es lo que me está preguntando. Nos vamos a guiar por haber tirado el dado, o decimos no me importa cuántas veces salió lo del dado y directamente me quedo con la ley de Laplace, que es la probabilidad clásica. Eso sí, no lo dije, ¿no? La probabilidad clásica también se llama, perdón, no lo dije en ningún momento, probabilidad de Laplace. ¿Por qué? Porque uno de los matemáticos que impulsó esa probabilidad es justamente un matemático de nombre, de apellido de Laplace. Se llama, es francés, él. Pierre-Simon Laplace. Entonces, vuelvo a repetir. Si uno tira el dado y ve que la probabilidad está muy lejos de un sexto, entonces ¿con cuál me quedo? ¿Con la clásica o me quedo con la empírica? Esa sería la pregunta. Para ello tomemos la siguiente experiencia, dice. En una clase, dice, de 40 alumnos, cada uno de ellos lanzó un dado 120 veces. Dice, luego se juntan los resultados de cada 2 alumnos, luego se juntan los resultados de cada 10 alumnos y por último los de los 40. En la siguiente figura, dice, se presentan ahí, perdón, no es se presentan, estamos en la página. Estoy anotando los errores, chicos, para después corregirlos. Dice, en la siguiente figura se presentan las gráficas con las frecuencias relativas en cada caso. La línea horizontal, dice, es la probabilidad justamente de un sexto. Y ven que un sexto, si yo lo escribo como decimal, es 0,16 y acá tendría que ser infinitos 6 decimales. Por lo tanto, este número es periódico. Yo coloco unos cuantos en a la cual supuestamente tienden las frecuencias relativas de todas las caras. O sea, todas las caras deberían tener la misma probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Cuando un alumno hace solamente 120 lanzamientos, estas serían las frecuencias, ¿ven? Entonces estamos viendo que hay algunas que están muy alejadas de la probabilidad, que debería ser un sexto, o esta también está muy alejada, ¿ven? Esta está alejada pero no tanto, y hay otras como esta que está muy cerca. Ahora, ¿qué pasa? Primero habíamos dicho que el alumno lanzaba 120 veces el dado solo. Luego, ¿qué hago? Junto los resultados de cada 2 alumnos. Entonces ya no tengo 120 lanzamientos, sino que tengo ¿cuánto? 240 lanzamientos. Y veo justamente que para 240 lanzamientos, ¿qué sucede? Las barras se aproximan cada vez más a la probabilidad. ¿Se entiende o no? Siguen algunas estando lejos, pero están más cerca que esta. Y así, después dice que ahora en vez de juntar 2 alumnos, ahora junto cada grupo de 10. O sea que si a 120 lo multiplico por 10, eso nos da ¿cuánto? 1200 lanzamientos.
Entonces, para 1200 lanzamientos, ¿qué estoy viendo? Que es todavía que estas barras se aproximan mucho más a la probabilidad. Estas barras representan justamente las frecuencias relativas. Entonces, estoy viendo, ven, esta sería la frecuencia relativa del 1, por si no se dieron cuenta, ¿no? Esta es la del 2, la del 3, la del 4, la del 5 y la del 6. Entonces, a medida que el número va creciendo, como que se van emparejando, ¿ven? Y cuando junto todos los lanzamientos, que serían ¿cuántos? 4800, porque hay 40, y si a 40 lo multiplico por 120 obtengo 4800 lanzamientos, sería lo último. Las frecuencias casi son todas iguales, ¿ven? Y todas son iguales a ¿quién? A la probabilidad de un sexto, porque este valor era justamente un sexto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Dice, la fuerza expresiva de las gráficas es incontestable. ¿Qué significa? Que no miente. En ella se ve claramente que al aumentar, dice, el número de pruebas, las frecuencias relativas se aproximan a la probabilidad clásica. ¿Ven? A medida que las pruebas van aumentando, estas frecuencias se van pegando cada vez más a esta línea que mide la probabilidad clásica. O sea que para 4800 está muy cerca, entonces podríamos suponer, uno dice podríamos porque no tengo la seguridad, que capaz que a los 8000 lanzamientos ya sean todas iguales, ¿entiendes? O haya muy poca diferencia. Bien, dice, también resulta significativo la siguiente gráfica que da la frecuencia relativa de uno de los resultados del dado. Al lanzar un dado reiteradamente, a medida que el número de lanzamientos aumenta, la poligonal se aproxima al valor un sexto, que es lo mismo que 0,166. O sea, esta gráfica lo que nos está diciendo, ven, acá tengo 200 lanzamientos, 400 lanzamientos, 600, ven, vamos a 200 lanzamientos. Y bueno, primero la gráfica como que va haciendo zigzag. Habrá momentos en los que se pega y puede ser que en algún momento se despegue de esta línea, pero llega un momento en el que se pega tanto como uno quiere y se acerca a la probabilidad clásica. ¿Se entiende o no? Entonces lo que decimos es que la frecuencia relativa se va estabilizando, justamente, ven, acá es inestable, y a medida que va creciendo el n, que es el número de veces que repito el lanzamiento del dado, esto se va estabilizando y llega en un momento en el que converge al valor que está acá. Cuando aumenta, dice, el número de experiencias, es una verdad empírica, pero no demostrable, eso es importante, pero sí reiteradamente comprobable. ¿Qué significa eso? Esta verdad es empírica porque nace de una experiencia. ¿Se entiende o no? Nace de experimentar. Lo que sí no es demostrable, pero lo que sí es reiteradamente comprobable. ¿Qué significa eso de reiteradamente comprobable? Yo agarro hoy, chicos, un grupo de 40 alumnos y a cada uno le hago tirar 120 veces el dado. Y se comprueba que a medida que el número de lanzamientos aumenta, esta frecuencia se estabiliza en el valor de la probabilidad. Y mañana al día siguiente vuelvo y les hago lanzar nuevamente 120 veces el dado a cada uno. Y tiene que suceder lo mismo. Eso significa reiteradamente comprobable, que lo puedo comprobar las veces que yo quiera. Lo puedo comprobar hoy, lo puedo comprobar mañana y lo puedo comprobar pasado. ¿Se entiende o no? Eso significa reiteradamente comprobable. Bueno, su enunciado es el principio básico del azar, la ley de los grandes números, que podemos enunciar de la siguiente manera. Entonces vamos a enunciar la ley de los grandes números, que nos dice lo siguiente.
Dado un experimento aleatorio epsilon y un suceso A asociado a él, podemos asignar a este suceso un número real llamado probabilidad del suceso A, de la siguiente manera. Si el experimento aleatorio se realiza n veces bajo las mismas condiciones y hay n de A resultados favorables al suceso A, entonces una estimación, eso es importante, de la probabilidad de A viene dada por el cociente, que va a ser justamente la frecuencia relativa del suceso A, que va a ser, ven, el número de resultados del suceso A sobre el número de resultados o de experiencias realizadas, llamada frecuencia relativa de A, y este cociente se aproxima al verdadero valor de la probabilidad de A cuando el número de pruebas crece, es decir, cuando el n tiende a infinito. Esto de que cuando n tiende a infinito significa básicamente cuando ese número de experiencias es muy grande. Bueno, ¿se entendió eso o no? ¿Cuál es la diferencia entre la probabilidad clásica y la probabilidad empírica o frecuencial? ¿Se entiende o no? ¿Cómo vamos a definir la probabilidad del suceso A entonces? La probabilidad de este suceso A va a ser el límite cuando n tiende a infinito de n de A sobre n. N de A era, básicamente uno diría, ven, el número de casos favorables, y n es el número de repeticiones. Entonces hacemos que el número de repeticiones tienda a infinito y vuelva a repetir. Decir que ese número de repeticiones del experimento tiende a infinito significa que el n crece y se hace muy grande, pero obviamente nunca vamos a ser infinito porque no terminaríamos nunca. Que esto no es otra cosa que este cociente era la frecuencia relativa del suceso A. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de la frecuencia relativa de A. Bueno, y lo que está acá abajo es cómo se escribiría esto como límite. Nada más. Dice, volvamos ahora a la pregunta que nos hacíamos al comienzo del último experimento. Si con los resultados conseguidos, dice, al experimentar, dice, con un dado aparentemente correcto, ¿qué significa eso? Que aparentemente legal, se obtienen para sus caras unas frecuencias relativas muy distintas, es lo que decíamos hace rato, de un sexto, entonces, es lo que les dije hace rato, si una de estas barras, a medida que el n crece, sigue siendo más grande que las otras, o más pequeña, entonces ahí estamos diciendo, entonces ese dado no va a ser legal. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente: nos guiamos de la experiencia y nos guiamos por la ley de Laplace. ¿Por cuál de las dos nos vamos a guiar? Dice, la ley de los grandes números nos dice que si la experiencia es lo suficientemente extensa, eso lo que nos dice es que el número de repeticiones para realizar ese experimento es muy grande, la frecuencia relativa de cada suceso se parecerá mucho a la probabilidad. Por lo tanto, dice, si el valor de la frecuencia relativa es muy distinto de la ley de Laplace, nos da para la probabilidad, entonces, que nos da, para la probabilidad, entonces es que esa experiencia no es de Laplace y no podemos usar dicha ley para calcular las probabilidades en ella. Lo que estamos diciendo es, si al probar con 4800 o al probar con 8000, por ejemplo, lanzamiento, yo veo que hay uno de estos rectángulos que representa la frecuencia que es muy distinto a los otros, entonces no se está cumpliendo que los sucesos todos sean igualmente probables. ¿Entienden o no? Porque justamente la ley de los grandes números me asegura que cuando el n sea muy grande, este cociente se aproxima a la probabilidad. Entonces ahí no estaría en condiciones de aplicar la ley de Laplace o la ley de la probabilidad clásica, que era el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Esa es la manera en la que las personas, por ejemplo, si uno va a un casino,
se va a dar cuenta si un dado está cargado. ¿Qué significa que un dado esté cargado? Y bueno, que están haciendo trampa, ¿se entiende o no? Si yo me pongo a jugar con el dado, las veces que sea necesario, lanzo el dado, voy anotando la frecuencia y ya voy por los, qué sé yo, 5000 lanzamientos, y estoy viendo que sale un número más que el otro, entonces porque ese dado no es legal. Y entonces, si no es legal, no es posible calcular las probabilidades de cualquier suceso con la ley de Laplace o la probabilidad clásica. Eso es lo que nos está diciendo todo este párrafo que está acá. ¿Se entiende o no?